Gracias por venir y le doy la bienvenida al profesor Ronald Rodríguez. Muchas gracias por aceptar la invitación y pues comenzamos con la conferencia. Buenas tardes. Primero quiero agradecer la invitación. Cada vez son más necesarios los espacios para hablar de América Latina. El conocimiento que tenemos, o más bien el desconocimiento que tenemos de América Latina en nuestro país es bastante grande. Pocos de nosotros realmente reconocemos qué países son fronterizos nuestros. Algunos de ustedes se enteraron que teníamos frontera con Nicaragua solo hasta el año pasado. Ese desconocimiento, la lógica que lamentablemente hemos manejado en Colombia sobre el tema de nuestros vecinos ha sido muy fuerte. Venezuela es y ha sido el vecino más importante de Colombia durante mucho tiempo, desde que nos separamos, y esa vecindad ha estado marcada por momentos de altas tensiones, e incluso el episodio Chávez es simplemente una parte muy pequeña de la historia bilateral. La relación con Venezuela tuvo momentos muchísimo más críticos. Estuvimos muy cerca de una guerra en el 87 por el episodio de la corbeta Caldas. Las confrontaciones entre Uribe y Chávez, que es tal vez el periodo que ustedes más recuerden, no son nada comparados con ese periodo y con ese momento de tensión. Reconocer a Venezuela se ha vuelto cada vez más importante y más para los colombianos, dada la particularidad del último periodo. En Colombia no hemos tenido una migración importante desde la sirio-libanesa. Nuestra nacionalidad se ha compuesto mirándonos hacia el centro. La única migración importante que tuvimos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fue la sirio-libanesa, puso presidente de la República Julio César Turbay Ayala. Por segunda vez estamos recibiendo una migración. En este momento es una migración de venezolanos de ciertos estratos que están llegando a ciertos sectores productivos de Colombia y están ejerciendo una influencia muy fuerte y muy pesada en nuestra nación. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, a diferencia del resto de países de América Latina. Argentina, Brasil, la propia Venezuela, Perú tuvo una migración importante japonesa. Eso hace que cada vez tengamos que conocer un poco más lo que es el escenario venezolano, qué está pasando. Lamentablemente, cuando se habla de Venezuela muchas veces se cae en el ridículo, se ridiculiza lo que está pasando, se ve como si, digamos, su destino manifiesto fuese el fracaso, como si la revolución bolivariana fuese alguna especie de mal chiste. Y hay que entender en contexto. Venezuela es parte de un proceso. Hugo Chávez es el resultado de ese proceso. Y lo que se viene después de Hugo Chávez va a ser la continuación del elemento Chávez, pero muy seguramente van a regresar varios elementos y ya lo empieza uno a ver. Nicolás Maduro ya ha empezado muy silenciosamente a hacer varias modificaciones económicas que lo han puesto en un nivel particular. Hace aproximadamente un mes, 2 meses quizá, Luis Pedro España, un analista económico venezolano de oposición, empezaba a ver cómo Nicolás Maduro había empezado a hacer varias de las reformas que incluso en periodo de Chávez nunca se creían posibles. Las empezaba a detectar, y viniendo desde un sector de oposición académico fuerte de la Universidad Andrés Bello, pues ya empezaba a llamar la atención, ya varios lo han empezado a decir en otros círculos. Hoy lo que vamos a hacer es básicamente eso, va a ser una cuestión un poco informal, en el sentido de que no me voy a detener tanto en los conceptos, no voy a ser demasiado estricto en el uso de conceptos, sin embargo pues voy a dar algunos para manejar un marco, pero la idea es que ustedes tengan un panorama de lo que ha sido Venezuela y de lo que se viene en términos reales para nosotros. En el 2007, noviembre, el presidente Uribe decide sacar a Hugo Chávez del proceso de liberación de secuestrados. Eso tuvo una repercusión real en nosotros. Eso significaron solo en el sector automotriz 6.000 empleos. Personas, ingenieros, personas que trabajaban construyendo autopartes, que era uno de los sectores más importantes de nuestra industria, se quedaron sin empleo. ¿Por qué? Porque los dos presidentes decidieron pelear. Sobra decir que en agosto de ese mismo año estaban los dos en Hato Grande siendo grandes amigos. Y se creía que se iba a hacer por fin la negociación del diferendo limítrofe de áreas marinas y submarinas. Algo que todavía no hemos resuelto y que muy seguramente nos costará trabajo resolver. Cuando uno habla del postchavismo, ya empieza a tener una carga valorativa. Venezuela es un país que se ha caracterizado históricamente por una serie de periodos históricos en los cuales logra transformaciones muy rápido. Una transformación de un sistema político a otro sistema político en Venezuela en promedio tarda 3 años.
¿Por qué tarda tan poco? Por la capacidad económica del país. Pasar de la dictadura de Juan Vicente Gómez a principios del siglo XX al periodo democrático duró más o menos 3 años. Pasar de ese periodo democrático a la siguiente dictadura fue un periodo de 10 años, pero al final esa dictadura también se cae en 3 años. Incluso pasar del periodo punto fijista o democrático, dependiendo de la locación ideológica, duró menos de 3 años. Son procesos traumáticos, fuertes, pero rápidos. ¿En función de qué? Que son un país petrolero. Y ese país petrolero, el ser, reconocerse como país petrolero les permite cambiar muy ágilmente. Pueden pedir préstamos, pueden invertir. La oposición y algunos sectores dentro de la oposición creen que la salida de Chávez y después una eventual salida de Maduro, que es a lo que le apuestan, les tardaría 3 años. Sin embargo, ellos, y ya lo veremos, no calcularon el peso de Nicolás Maduro. Y digamos que arranco por el final, desmitificando a Maduro. La mayoría de ustedes tienen una percepción de Nicolás Maduro como un chofer de Metrobús, un chofer de alimentador más o menos como los alimentadores de Transmilenio. Nicolás Maduro no es un hombre que haya pasado por una universidad, pero eso no quiere decir que no sea un hombre educado y que no tenga formación política. Su padre fue uno de los líderes políticos vivos importantes en Acción Democrática. Acción Democrática era el partido político más importante de Venezuela y enfrentó de cerca la dictadura. Él conoció el manejo de la política en su casa. Él tuvo que vivir parte del exilio de su padre, y razón por la cual hoy se dice que incluso no es venezolano, pero él aprende todos estos dilemas políticos desde casa. Decir y supeditarlo a que simplemente es un chofer de bus, eso lo hace el chavismo con toda la intención, y lo hace con toda la intención porque el problema de los enemigos o de los detractores del chavismo siempre fue que lo subestimaron. No sé si ustedes alcanzan a ver algunos de los videos de los primeros años de Chávez. A Chávez lo subestimaban terriblemente. Incluso algunos de nuestros articulistas más conocidos le decían: este no pasa de ser un simple chaparote, un milico que quiere hacerse el poder y que pretende hacer transformaciones, pero que no va a poder hacerlas, que no va a resistir el poder económico en Venezuela. Sobra decir que duró 14 años y que ya había ganado una reelección presidencial. No se fue porque lo hubieran derrotado políticamente, se fue por una enfermedad. Y aún así tuvo el poder suficiente como para dejar a su sucesor. Nicolás Maduro también juega a eso, a acercarse a un sector popular. La relación como chofer de bus le permite tener ciertas lógicas. Ese digámoslo así, camuflaje es absolutamente intencional. No es chofer de bus porque no haya conseguido ninguna otra oferta laboral. Él tuvo la oportunidad de estudiar, pero decidió ser un actor político activo en Venezuela. Eso le hizo meterse en un grupo, digamos, de cierta tendencia subversiva política en Venezuela, cuyo objetivo era tomarse el poder en algún momento. Y ellos creían firmemente que para tomarse el poder en Venezuela había que controlar el metro. Los que conocen Caracas saben que no se puede trasladar de un lado a otro de Caracas si no se hace por metro. El tráfico es imposible. El que controlase el metro controlaba Caracas, y el que controlase Caracas podía hacer el golpe de Estado. Si ustedes lograban, o si él lograba controlar el sindicato, podía llegar a esa idea. Nicolás Maduro decide entrar como chofer de Metrobús con ese objetivo, con el objetivo de tomarse en un momento determinado el poder. Sin embargo, una eventualidad histórica se cruza con la figura de Hugo Chávez y ese plan pasa a otro plano. Cuando hablamos de Nicolás Maduro estamos hablando de la persona que duró más tiempo en la Cancillería dentro de un sistema democrático. Hubo un canciller que duró un poco más que él, pero lo hizo en el marco de una dictadura y nombrado como ministro de dictador, que es totalmente diferente. En el caso de Nicolás Maduro, uno puede tener críticas sobre la democracia en Venezuela, y ya vamos a entrar precisamente, ese es el título de la conferencia de hoy. Podemos tener críticas sobre el modelo democrático en Venezuela, pero finalmente ese modelo democrático tuvo un respaldo popular como pocos líderes en América Latina lo han tenido, obviamente con todas las deformaciones del caso. Esa experiencia le sirvió para ser el forjador. Si Hugo Chávez era el que pensaba y el que organizaba la idea de una Venezuela internacional en la cual crear alternativas de participación
en el sur, lógicas multilaterales desde el sur, pues al que le tocó construirlas fue Nicolás Maduro. UNASUR y CELAC son parte de ese proceso. Nicolás Maduro estuvo detrás de ellas y estuvo detrás de algunas de las crisis más importantes en el continente. Estuvo detrás del intento de golpe contra Evo Morales, estuvo detrás del intento de golpe contra Rafael Correa, trató de manejar la situación de Zelaya, se le salió de las manos, trató de manejar la situación de Lugo, se le salió de las manos, pero aún así aprendió y en un momento determinado era prácticamente considerado el decano de los cancilleres latinoamericanos. Cuando uno dice que es un tipo que habla con un pajarito y todo el mundo saca el chiste y en Isla Presidencial le montan todo el juego del pajarito, es porque Nicolás Maduro reconoce la idiosincrasia del venezolano. El venezolano promedio de las clases populares, a diferencia de las nuestras, no tuvo un proceso, digamos, tan fuerte de parte de la Iglesia Católica prohibiendo el rezo a figuras políticas o a creencias de brujería y chamanería. En Venezuela usted entra a una tienda religiosa y va a encontrar que en la misma tienda religiosa hay bustos presidenciales al lado de las figuras de la Virgen de Coromoto. José Gregorio Hernández no es un santo para la Iglesia Católica, es un venerable, ni siquiera es beato, está en proceso, pero ¿cuál es la primera acción de Nicolás Maduro? Llevar uno de esos santos populares, José Gregorio Hernández, y ponerlo en manos del Papa latinoamericano, para tratar de buscar el proceso de santificación de él. Cuando uno entiende que Nicolás Maduro manejaba estas lógicas como muy bien las manejó Hugo Chávez, pues cuando él hablaba con el pajarito le estaba hablando al venezolano que cree en brujería, porque la mayoría de los venezolanos populares creen en brujería, que le reza a su presidente, que le reza a las figuras políticas, que tiene la Virgen de Coromoto, pero que al lado tiene una efigie de Chávez y tiene una efigie de Juan Vicente Gómez, o de José Gregorio Hernández. Cuando la oposición salió a burlarse de él, ¿cómo respondió él? Él en ningún momento negó que le hubiese hablado al pajarito, porque en esas figuras de chamanería y brujería se cree en eso. ¿Qué fue lo que hizo? Ellos se burlan de mis creencias, ellos se burlan de mí, se burlan de nosotros. Ese fue el mensaje después de eso. Nicolás Maduro utilizó ese elemento como un elemento de acercarse a la situación, a las masas populares. Nicolás Maduro no es igual que Hugo Chávez, no va a ser igual de fácil para él mantenerse en el poder. La oposición tiene planeado que no va a durar su periodo presidencial. Constitucionalmente tiene hasta la mitad del periodo para presentar un referendo revocatorio. Y están apostándole a eso, están apostando que dentro de 3 años Nicolás Maduro se va del poder. Sin embargo, Nicolás Maduro ya ha empezado a hacer algunos movimientos que ni siquiera el propio Chávez había hecho. Hoy, Globovisión, la cadena televisora más importante de la oposición, está controlada por el gobierno. Varios de sus periodistas renunciaron. Se están haciendo a un lado. Lo que nunca pudo hacer Chávez con Globovisión ya lo hizo Nicolás Maduro. Muchas de las reformas en materia económica se están empezando a llevar a cabo. Es más, cuando uno empieza a ver cómo se está manejando económicamente, tiene que tener en cuenta cuál es el mediano plazo, qué le está apostando Nicolás Maduro al mediano plazo. ¿Podrán salir de él? Para explicar si pueden o no pueden salir de él, si finalmente la democracia en Venezuela fue una superación del modelo de democracia representativa, se llegó a una democracia participativa y protagónica, como la llaman los sectores chavistas, o si se llegó a un autoritarismo competitivo, como lo llaman los sectores opositores, pues es parte de la lógica que quiero recorrer sucintamente hoy. Cuando uno habla de democracia representativa en América Latina, pues habla de un periodo particular. Venezuela tiene 3 periodos claros en su historia. Esos periodos, el primero de ellos es todo el siglo XIX se marcó por una característica, el caudillismo. Caudillismo en sentido negativo. En Colombia nosotros tenemos una percepción positiva del concepto de caudillo, gracias a la figura de Jorge Eliezer Gaitán, y tenemos una percepción muy parecida, o digámosla más cercana a los tipos de liderazgo de Weber. Sin embargo, para el resto de América Latina el caudillismo es un fenómeno muy diferente. Nosotros, cuando logramos nuestro proceso de separación, nuestro líder militar falleció de forma, digámoslo así, rápida. Santander no duró más de 10 años, Bolívar fallece en 1830.
Eso hace que nuestro proceso político fue diferente, se modificó. En el caso venezolano, la figura política con la que surgieron, el general Páez, duró más tiempo y estuvo presente en la vida venezolana hasta la década de los 60 del siglo XIX. Eso quiere decir que después de la independencia estuvo casi 40 años vivo en la política venezolana. ¿Qué era el caudillo? ¿Cómo funcionaba? A diferencia de los caudillos como los conocemos en el sistema de Weber, o como lo identificamos en el, digámoslo así, en la figura de Jorge Eliezer Gaitán, los caudillos en el resto de América Latina tienen una percepción muy negativa. Hugo Chávez jamás permitió que lo llamaran caudillo. En Colombia muchos se llaman así caudillos populares, y en cambio les gusta que les digan caudillos populares. Cada vez que un periodista, cada vez que en alguna entrevista, cada vez que en algún escenario se trataba de encasillar a Hugo Chávez como caudillo, él se negaba sistemáticamente. ¿Por qué? Porque es que el siglo XIX de Venezuela no había un ejército nacional, sino había ejércitos privados. Y aquel que lograba construir su mayor ejército privado y mantenerse en el poder, modificando muchas veces las constituciones, es más, Venezuela tiene 14 constituciones y un estatuto, quiere decir que no tenía demasiada, digámoslo así, estabilidad constitucional. Pues ese sistema donde la fuerza es lo que gana y aquel que logra tener poder se impone, es lo que en Venezuela se asocia con el caudillo. Entonces cuando le decían a Hugo Chávez que era un caudillo, él decía: a mí no me sostiene la fuerza, a mí no me sostiene el ejército. Trató de que lo sostuviese y quiso crear un gobierno cívico-militar, pero no pudo. Y de hecho las milicias, como nos las han pintado a veces, no lograron ser lo que él quería que fuese. Siempre se negó a ser identificado como caudillo. En Venezuela, en Argentina, en Brasil, en Chile, la figura de caudillo es vista de muy mala manera. En el caso colombiano, es vista de forma positiva. El siglo XIX fue la seguidilla de caudillos. Páez, los Mónagas, Guzmán Blanco, gente que se hizo al poder. En el caso de Páez, pues Páez fue, digamos, medianamente en los asuntos estatales bastante limpio. Fue un tipo que de un carácter en filosofía liberal. Sin embargo, en Venezuela, por una contradicción histórica, era reconocido como un miembro del Partido Conservador. En Venezuela, cuando uno habla en el siglo XIX del Partido Conservador, está hablando de filosofía liberal, y cuando habla del Partido Liberal está hablando de un partido conservador por la cuestión costera. Pero Páez fue bastante transparente en sus finanzas. Sin embargo, el otro gran caudillo del siglo XIX, Guzmán Blanco, fue todo lo contrario. Se adueñó del Estado, creó el culto a Bolívar. En Venezuela se dice que hay una segunda religión en importancia después de la católica, y es el bolivarianismo. Bolívar se le sigue como un culto religioso. Eso lo crea Guzmán Blanco a finales del siglo XIX. Crea que la gente tenga un gusto hacia la figura de Bolívar, que varias cosas en Venezuela empiecen a llevar el nombre de Bolívar, que todos los pueblos, incluso en varios países de América Latina, tienen su plaza de Bolívar, pero particularmente que se cree un culto a la persona como si fuese una especie de protohombre que todos desean admirar, que todos desean ser como él, que su sueño fue frustrado y que no se logró su sueño político. Eso lo hace Guzmán Blanco en un marco de caudillismo. Cuando Hugo Chávez en el 99 revive la lógica de Bolívar, está reviviendo algo que estaba presente en el ideario venezolano desde el siglo XIX y que él simplemente retoma, y lo que hace es utilizarlo con una mayor profundidad. Tal vez la característica de Hugo Chávez al final siempre fue esa. Hugo Chávez no es que haya creado demasiadas cosas, es que muchas cosas aumentó el grado. En este caso, pues Venezuela dejó de ser la República de Venezuela y pasó a ser la República Bolivariana de Venezuela. Y le dio una importancia fundamental, sustancial, a la figura de Bolívar. El siglo XX venezolano, la primera parte se caracterizó por una situación particular. Y es que como en el siglo XIX la anarquía caudillista era muy fuerte, cada cual que lograba tener algo de poder militar se hacía a la presidencia de la República, creaba una nueva constitución y empezaba a mandar con esa constitución. El siglo XX empieza con la figura de Juan Vicente Gómez, que trata de evitar que eso siga sucediendo. ¿Cómo lo hace? Creando una institución militar, un ejército nacional fuerte, estructurado, formado, con equipamiento,
crea una estructura militar que, por lógicas de confrontación, era imposible derrotar. Logró derrotar a los últimos caudillos y se estableció como la dictadura más fuerte de Venezuela, que va desde 1908 hasta 1935, y mantuvo el poder férreo a la figura de los militares. Tanto así que renunció en varias oportunidades a la presidencia, pero jamás dejó la jefatura militar. Él podía poner un presidente de papel, además porque detestaba vivir en Caracas, pero lo que nunca renunciaba era la jefatura militar. Muchos de sus ministros eran militares, muchos de los gobernadores eran militares, muchos de los alcaldes eran militares y le debían obediencia jerárquica. Él mantuvo el poder siempre desde el estamento militar. Por eso, cuando uno habla de la primera mitad del siglo XX venezolano, tiene que tener en cuenta que Venezuela, toda esa primera mitad estuvo en el vaivén de las dictaduras. Venezuela, a diferencia de Colombia, en muchos temas es más cercana a la izquierda. Colombia es un país más conservador, donde la Iglesia Católica y ciertos sectores lograron tener, digamos, una mayor preponderancia y digamos que dirigieron los destinos de la nación. En el caso venezolano es un poco diferente. En el caso venezolano, la lógica de confrontación contra la dictadura, como ya no se podía hacer por las armas, porque ya no se podía derrotar al presidente con un ejército privado, se empezó a hacer desde los estudiantes, desde los líderes estudiantiles. En Venezuela, hasta antes de Hugo Chávez, los presidentes democráticos, todos, sin excepción, fueron miembros de los grupos estudiantiles en las universidades, fueron miembros de la organización estudiantil. Es más, si uno quiere hacer política en Venezuela, tiene que meterse al movimiento estudiantil en la universidad, si no, no lo puede hacer. Es imposible. Esa lógica surge precisamente en confrontación a la dictadura. ¿Por qué? Porque para el dictador era muy fácil enfrentar armas con armas, pero era muy difícil enfrentar a unos muchachos que lanzaban poemas en contra de la dictadura, que aprovechaban las fiestas universitarias, elecciones de reinas, para mandar poemas en contra del dictador. Y para él fue muy difícil llegar a tratar de controlarlos, al punto que en un momento determinado los pone presos y a algunos los obliga a irse al exilio. De ahí, de ese exilio, va a surgir tal vez la figura más importante en la política venezolana del siglo XX. Ese es Rómulo Betancourt. Todos recordamos, todos tenemos en la cabeza el nombre de los dictadores de América Latina: Stroessner, Pinochet, Castro, Rosas, Pérez Jiménez, Gómez, si se quiere hasta Rojas Pinilla. Uno sabe cuáles fueron los dictadores de su continente, pero pocos recordamos quiénes fueron los hombres que construyeron la democracia en nuestro continente, quienes hicieron que ustedes nacieran y crecieran en el periodo democrático, que ustedes no conocieran el férreo peso de una bota militar sobre el sistema político. ¿Cómo se logró eso? Pues por hombres como Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt es considerado el padre de la democracia en Venezuela, es considerado el creador del partido político más importante de Venezuela y para algunos, creemos incluso de América Latina, que era Acción Democrática. Acción Democrática fue un partido tan fuerte que llegó a tener presencia territorial casi de la misma dimensión que la tenía el ejército. Recuerden que, como en el caso colombiano, en el caso venezolano, todo el territorio no tiene presencia estatal. Acción Democrática logró estar en territorios en los cuales no había presencia del Estado, pero sí del partido. Y ese poder, esa coordinación, la logró Rómulo Betancourt. Para el chavismo, hoy en día, Rómulo Betancourt es un líder de derecha, y lo muestran como un líder de derecha, pero eso es una mentira. Rómulo Betancourt, en su exilio, porque tuvo que estar exiliado por la dictadura, fue uno de los fundadores del Partido Comunista, Leninista, Marxista de Costa Rica. Fue el fundador del Plan Barranquilla con una línea claramente marxista. Con el tiempo, como una especie de Lula, fue modificando su radicalidad política y se fue moderando y buscando métodos democráticos, pero también fue un golpista, y hay que decirlo. Cuando en el momento en que cae Juan Vicente Gómez, vienen dos presidentes militares o ministros exmilitares, Eleazar López Contreras y Medina Angarita. Después de Medina Angarita, el gobierno de Medina Angarita se hace un golpe en el cual participó Rómulo Betancourt para tratar, según él, de acelerar el proceso democrático
pero que significó que el líder de la democracia venezolana pues también fuese un líder golpista. Por eso, cuando uno compara eso con la figura de Hugo Chávez y dice que Hugo Chávez también fue un líder golpista, pues entiende por qué Rafael Caldera declaró la causa de Hugo Chávez sobreseída. Ustedes saben que, al igual que en el sistema colombiano, si una persona tiene una condena penal, pues no puede aspirar a la presidencia. Sin embargo, Hugo Chávez pudo aspirar a la presidencia a pesar de tener un proceso judicial, porque no fue indultado sino sobreseído. Es como si el golpe que él intentó en el 92 nunca hubiese ocurrido. En el caso de Rómulo Betancourt fue algo similar. Rómulo Betancourt logra hacerse al poder con un grupo de militares y durante 3 años, que es como el surgimiento democrático, va a tratar de instaurar una dictadura. Se llega a la primera elección, digamos, libre en Venezuela. Rómulo Gallegos es presidente, pero en poco tiempo es derrotado nuevamente por otra dictadura militar, la de Marcos Pérez Jiménez, de la mitad del siglo XX en Venezuela. ¿Cómo hizo Rómulo Betancourt para construir su partido? Porque el partido, que tenía un líder de clara tendencia de izquierda, hoy es considerado un partido, como lo dicen los chavistas, pitiyanqui o aliado al imperio. ¿Qué hace que un partido político de una tendencia socialdemócrata al final de ese mismo siglo sea considerado un partido de una tendencia totalmente contraria? En Venezuela, como en Colombia y en Costa Rica, digamos que contamos con la ventaja de que la segunda mitad del siglo XX nos tomó en democracias. Somos las 3 únicas democracias del continente en la segunda mitad del siglo XX. Y somos las 3 únicas democracias del continente porque el resto, en un momento o en otro, tuvieron dictaduras, militares o civiles. Incluso, en algún momento, se decía que América Latina tenía como destino la dictadura militar. ¿Por qué nosotros logramos la democracia? ¿Por qué los venezolanos lograron la democracia? Por la misma razón, porque construimos democracias pactadas. Nosotros tuvimos el Frente Nacional, pero ellos tuvieron un, digámoslo así, proceso paralelo. No es como el Frente Nacional, donde la repartija burocrática era completa, donde el presidente, que nombraba a su vez a los gobernadores y estos a los alcaldes, repartían los cargos entre conservadores y liberales, como se hizo en la segunda mitad del siglo XX en Colombia, o durante por lo menos el periodo del Frente Nacional, que para algunos se extendió más allá de lo que estaba pactado. En el caso de los venezolanos, el problema de ellos no era entre partidos, no era el Partido Liberal y el Partido Conservador desangrándose y teniendo que llegar a un acuerdo para evitar la muerte del país, sino fue un acuerdo para evitar que los militares volviesen al poder. Durante la primera mitad del siglo XX, Gómez había creado una institución militar. La única vez que trataron de hacer una democracia a través de un golpe, irónicamente, fueron derrotados nuevamente por una dictadura militar. ¿Cómo hacer para salir de los militares? ¿Cómo mantener a los militares al margen del sistema político? ¿Qué hacer para que los militares no crean que pueden llegar a gobernar Venezuela? Los militares en Venezuela creen fielmente que son el fiel de la balanza política, que cada vez que uno de los pesos se desvía, ellos son los llamados a generar el equilibrio. ¿Cómo hacer para que ese sector se mantuviese a raya? Pues se creó el Pacto de Punto Fijo. En el Pacto de Punto Fijo, Acción Democrática, el partido de Rómulo Betancourt, socialdemócrata, el partido de Rafael Caldera, COPEI, de tendencia social cristiana, y URD, una fuerza revolucionaria que incluso renuncia rápido al Pacto de Punto Fijo por la expulsión del embajador de Cuba, hacen un acuerdo. Y el acuerdo tenía como punto central y fundamental evitar que los militares nuevamente llegasen al poder. No se iba a hacer repartija burocrática como fue en el caso colombiano. Se iban a dar elecciones libres, con competencia entre las 2 tendencias políticas más importantes, o con competencia de todas las tendencias políticas, porque todos los partidos se podían presentar. Sin embargo, fácticamente se empezó a dar un bipartidismo. Acción Democrática, en su primera presidencia, bajo el liderazgo de Rómulo Betancourt, empezó a construir una lógica de partido que permeó a toda Venezuela. Es más, se decía que en Venezuela, para elegir reina, la reina tenía que ser de Acción Democrática, porque era un poder real del partido. COPEI, ¿por qué hacer el pacto con COPEI, con los socialcristianos? Porque de todos los partidos, COPEI era el que tenía una relación más estrecha con los militares, es decir, podía generar caminos de diálogo con ellos y mantenerlos
tranquilizados en los momentos en que fuese necesario. Aún así los militares intentaron hacer dos digámoslo así, levantamientos durante el periodo de Rómulo Betancourt. En ese marco es lo que nosotros conocemos, o lo que el chavismo ha dado a conocer como la democracia punto fijista, o los opositores la llaman el periodo democrático en Venezuela. 2 presidencias de Acción Democrática, una de COPEI, 2 de Acción Democrática, una de COPEI, hasta que el sistema se desgasta, hasta que el sistema encuentra que no hay otros puntos de participación, hasta que ciertos sectores de la izquierda en Venezuela se sienten, digámoslo así, alejados del poder político. Recordemos que en Venezuela, a diferencia de Colombia, derrotaron militarmente a las guerrillas en los años 70. Las guerrillas fueron derrotadas por el ejército. Al ejército, para mantenerlo controlado, digámoslo así, mantenerlo dentro de una línea de gobernabilidad, lo que hicieron fue darle todos los juguetes que la industria armamentística producía. Los mejores equipos, las mejores armas, los mejores aviones. Nosotros hace un mes estábamos discutiendo si comprábamos F-16, aviones cazabombarderos para seguridad disuasiva. Venezuela en el 87, cuando tuvimos el conflicto con la corbeta Calas, ya tenía F-16. Entonces, esa lógica de darles juguetes a los militares funcionó. Los militares cumplieron con su misión, derrotaron a las guerrillas, las doblegaron. Las que no se doblegaron simplemente fueron desapareciendo por ausencia de materia. Muchos guerrilleros terminaron insertos en la vida civil. En Venezuela ustedes van a encontrar que hay líderes de la oposición y líderes del gobierno que tienen pasado guerrillero. Pongo 2 ejemplos. El caso de Ali Rodríguez Araque. Ali Rodríguez Araque es famoso porque fue el hombre que le regresó el poder económico a Venezuela. Fue el que reactivó la OPEP, el cartel de petróleo más importante del mundo. Cuando Hugo Chávez llega al poder, el precio del barril de petróleo estaba a $8. Cuando Hugo Chávez fallece, el precio del barril está a $100 en 14 años. Llegó a tener el precio del barril a $160. ¿Cómo lo hicieron? Reactivando la OPEP, el cartel petrolero, haciendo que los países productores de petróleo controlaran la oferta y la demanda, haciendo que se cumpliesen los acuerdos que se habían pactado en su momento, y eso se logró a través de la figura de Ali Rodríguez Araque. Hoy Ali Rodríguez Araque es el secretario general de UNASUR, ¿no? Tiene un cargo internacional, juega un papel fundamental, y estamos hablando de una persona que debe estar cerca de los 80, casi 85 años. Los políticos en Venezuela son bastante longevos, y Ali Rodríguez Araque fue guerrillero de fusil en el monte, en un proceso después de la derrota militar, entra en un proceso de amnistía, monta un partido político, Patria para Todos, PPT, hace parte del juego político. Ese partido tiene una extracción académica, son profesores de universidades públicas y privadas de izquierda. Fue parte importante de la primera etapa del chavismo con su partido, pero cuando Hugo Chávez decide crear el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, se pasa al PSUV y hoy tiene la representación de Venezuela en uno de los organismos multilaterales más importantes para los venezolanos. Del otro lado, Teodoro Petkov, ustedes tal vez lo conocen porque es uno de los columnistas más importantes en Venezuela, también fue guerrillero de fusil, también tuvo que llegar en un proceso de amnistía a entrar a las filas políticas, creó un partido político que se conoce como el MAS, Movimiento al Socialismo, muy diferente del MAS de Evo Morales. Algunos consideraban que era el partido de izquierda natural de América Latina, incluso personajes académicos e intelectuales de América Latina pidieron afiliación al MAS venezolano porque se perfilaba como el mejor partido de izquierda democrática. Hasta el propio Gabriel García Márquez pidió entrada al MAS. Sin embargo, cuando el MAS decide apoyar a Hugo Chávez en la elección del 98, Teodoro Petkov, que era uno de sus fundadores, se hace a un lado y dice: yo no acompaño a mi partido en esta decisión. Yo, que soy fundador, prefiero hacerme a un lado y retirarme. Y desde ese momento pasa a la oposición. Hoy es el director de Tal Cual, un periódico de oposición en Venezuela bastante fuerte, que tiene como página de portada una columna de opinión, que por lo menos en el 50% de sus veces, lamentablemente ya en los últimos 2 años Teodoro ha empezado a sufrir algunas enfermedades y ha dejado de escribir tan prolijamente, pero la portada durante mucho tiempo
de la época más fuerte de la confrontación oposición-chavismo era el artículo de Teodoro Petkov, y era el artículo contra el chavismo. La izquierda en Venezuela se dividió en aguas. Tanto Ali Rodríguez Araque como Teodoro Petkov, los dos de extracción guerrillera, los dos de izquierda, cada uno tomó su camino, el uno aliado al chavismo y el otro aliado claramente a la oposición. Ese periodo democrático para muchos fue considerada la segregación de la izquierda. Por eso se dio ese fenómeno. Por eso algunos líderes de izquierda prefirieron caminar dentro de la democracia y otros empezaron a alentar grupos, por así decirlo, subversivos dentro de las propias Fuerzas Armadas. En Colombia para nosotros es casi imposible pensar de un cuerpo subversivo dentro del ejército. En Venezuela no. En Venezuela, como los militares se sienten el fiel de la balanza, muchos de los militares venezolanos recibieron formación política. Es más, el propio Hugo Chávez, siendo militar, se acercó a las ideas de izquierda por el camino de su hermano Adán Chávez, pero también por el camino de la institución militar. Dentro de la institución militar rodaban muchos libros de izquierda, y libros de izquierda de líderes militares latinoamericanos con lógicas particulares latinoamericanas. Hugo Chávez desde mucho antes quería un movimiento político de carácter cívico-militar. Es más, en su momento le apostó a tratar de hacer un golpe de Estado para llegar al poder por ese camino. Eso en el contexto colombiano pues es simplemente impensable. Uno no pensaría que desde el ejército colombiano surja una corriente de izquierda dentro del ejército y que tenga planes de hacerse al poder. ¿Por qué? Porque nuestro ejército tiene otra configuración política. Los venezolanos contaban con el presupuesto y contaron con una lógica muy diferente. Cada vez que pudieron intervenir en política lo hicieron. Hoy en Venezuela el militar tiene poder de decisión política, ¿no? Tiene el derecho de voto. En Colombia la fuerza pública, ningún miembro de la fuerza pública puede votar. Obviamente pues eso genera unas particularidades en el sistema político. ¿Cómo se hace Hugo Chávez al poder? ¿Cómo logra Hugo Chávez construir su proyecto político? Porque hoy algunos dicen que esa democracia representativa que surge en América Latina en la segunda mitad del siglo XX, que tiene que pasar por ese bautizo terrible de las dictaduras y que solo hasta la década de los 90, digamos que logra trasegar? ¿Qué hace Hugo Chávez para dar el paso más allá? Porque él considera que crea un modelo de una democracia diferente, en la cual las personas tienen más oportunidades. Las versiones de Hugo Chávez siempre están sentadas en la dicotomía. A Hugo Chávez o se le quiere o se le odia. Los venezolanos hoy viven con el corazón absolutamente partido entre los que son chavistas y los que no son chavistas. ¿Cómo un líder político logra hacer eso? Es más, en términos reales, absolutamente pragmáticos, uno de los mejores presidentes que ha tenido Colombia en el Estado venezolano para los intereses colombianos fue Hugo Chávez. Suena absolutamente duro de decirlo, teniendo en cuenta que gracias a él y por la confrontación con el presidente Uribe, 6.000 personas perdieron el empleo en un año no más. Pero ¿por qué podemos decir eso? ¿Por qué puedo afirmar esto? Porque Hugo Chávez, en la lógica de materia social, hizo cosas por los colombianos que son muy importantes. Nuestros compatriotas en los años 60 y 70, cuando Venezuela tenía el flujo petrolero alto, muchos de nuestros compatriotas encontraban en Venezuela una alternativa para vivir. En Colombia estábamos inmersos en un conflicto armado, nuestros compatriotas no encontraban puestos laborales, veían a Venezuela como el Estados Unidos, como los mexicanos ven a Estados Unidos. Y muchos de nuestros compatriotas se fueron para Venezuela a trabajar en oficios que a los venezolanos no les interesaban. En la cultura política y en la cultura social venezolana es más fácil comprar que mandar a arreglar. Es más fácil importar que hacer. El venezolano es un derrochador de dinero. Eso no ha cambiado. Gastan dinero en unas cantidades de consumo que son casi similares al sistema norteamericano. Los colombianos llegan a los puestos que a los venezolanos no les interesaban. Los aseadores, los que recogían papeles en las calles, los que hacían los trabajos duros de la agricultura en Venezuela, trabajos de muy mala remuneración, de mucho trabajo, de desgaste físico, pero que los convertían en ciudadanos de segunda. Muchos de ellos duraron 20 años en condición de ilegalidad, con todo lo que ello significa. Cuando uno es ilegal no puede inscribir a su hijo en el colegio,
no puede acceder a la seguridad social, no puede ir a un servicio médico cuando está enfermo, no puede ejercer derechos políticos, mucho menos económicos, no podían hacer un contrato laboral, quedaban supeditados a lo que el patrón quisiera hacer. Y hay miles de historias de muchos de nuestros compatriotas que fueron abusados por miembros venezolanos, que los obligaban a trabajar durante 6 meses y al final no les pagaban nada, y les decían les echo a la guardia, y el colombiano tenía que salir corriendo porque le echaban a la guardia. ¿Qué hizo Hugo Chávez para cambiar esto? Con una clara intención política, porque eso no hay que ocultarlo. Hugo Chávez, de lo que va entre el 2000 y el 2004, crea una misión social que se llama la misión identidad. La misión identidad le da identificación a todos esos colombianos que no la tenían. En cifras extraoficiales se habla de 2 millones de compatriotas. 2 millones de colombianos que pudieron acceder a salud, que pudieron acceder a derechos políticos, que dejaron de esconderse, que pudieron comprar su casa. Eso era uno de los temas más agudos de la relación bilateral entre los dos países. Cuando Hugo Chávez hace esa transformación, permite que muchos de nuestros compatriotas pues tengan una vida muchísimo más decente. Varios de ellos están regresando hoy, irónicamente, y están regresando con la doble nacionalidad, con la nacionalidad colombiana y con la nacionalidad venezolana, porque la situación económica se les ha complicado un poco. Pero con esa decisión, Hugo Chávez le transformó la vida a 2 millones de personas. Pero no fue el único grupo que resultó beneficiado. Las misiones sociales, que lograron un éxito particular en lo que va entre el referendo revocatorio del 2004 y lo que va a ser la elección para su segunda elección en el 2006, lo que le permite tener esos caudales electorales. Hoy los colombianos siguen votando por el chavismo, ¿no? Los colombianos en Venezuela, nuestros compatriotas votan por Chávez, pero también vota la gente que, por ejemplo, tenía una condición de analfabetismo. En Venezuela el analfabetismo era un problema real, serio. Como ustedes saben, en la lógica del sistema internacional, un país es declarado libre de analfabetismo cuando tiene un analfabetismo inferior al 3%. Hugo Chávez en el 2006 logra llevar a Venezuela a un analfabetismo inferior al 3%, y Venezuela es declarada libre de analfabetismo. Venezuela es presentada como un proyecto de éxito en materia de alfabetización. ¿Cómo lo logra? Por una razón muy sencilla. Porque en Venezuela y en casi todos los países, cuando uno va a gastar en política social, trata de sacarle el mayor beneficio a los recursos. Entonces uno tiene una cantidad de dinero que va a destinar a política social, pero ese dinero tiene que ser lo mejor gastado posible. Si yo tengo una población de personas mayores, de 60, 70, 80 años, que ya están fuera, para algunos, del ciclo económico, pues no me interesa en enseñarles a leer. ¿Por qué? Porque si yo me gasto un monto de capital enseñándoles a leer, pues no voy a tener una repercusión muy fuerte en mi sistema económico. Están fuera del mercado, ya están caducos. Hugo Chávez, a diferencia de esa lógica, lo que trató de hacer fue dar alfabetización a todos. Y en el marco de esa alfabetización a todos incluyó sectores que en políticas públicas la mayoría de las veces no son tenidos en cuenta, incluyendo a los ancianos mayores. Personas de 80 años que aprendieron a leer. Y aprendieron a leer con el método Yo Sí Puedo, que es una lógica de números creada por los cubanos y que ha mostrado cierto éxito. La mayoría de los analfabetas tienen contacto con los números. Por su vida diaria, por el intercambio económico, para comprar el periódico, para comprar los cigarrillos, se ven obligados a trabajar con números. Y a través de ese conocimiento de números se les acerca el conocimiento del alfabeto y se les enseña a leer y a escribir. Yo tuve que ver en Caracas cómo una persona de 80 años que no sabía leer, aprende a leer y lo primero que quiere ser es un ciudadano activo. El sistema de bibliotecas de Venezuela en el 2007 funcionaba muy parecido al sistema verde de la Luis Ángel Arango. No sé si ustedes lo alcanzaron a conocer. El sistema verde de la Luis Ángel Arango tenía que meter unas claves para buscar los libros. Entonces T punto y el título, y salía el título del libro, o A punto y el autor. Era un sistema muy básico de computador, pero ese sistema era el que estaba en Venezuela en el 2007. En Colombia ya lo relevamos hace bastante tiempo. Un anciano se me acerca y me dice,
en esa lógica de que no sabía buscar en el computador. Yo acabo de aprender a leer y mi presidente habla de política exterior. ¿Usted me puede recomendar un libro sobre política exterior? Estamos hablando de una persona de 80 años que no sabía leer, no sabía escribir, que no era activo políticamente, y gracias a esa lógica de inclusión pues se volvía activo. Obviamente pues eso hizo que los sectores sociales y populares, a través de las misiones bolivarianas, tuviesen un apoyo irrestricto hacia Hugo Chávez. Hugo Chávez alimentó a los venezolanos, textualmente los alimentó. Muchos venezolanos, a pesar de ser un país muy rico en materia petrolera, pasaban hambre, y Hugo Chávez creó misiones para eso. Sin embargo, y hay que decirlo, no todo fue color de rosas. Hugo Chávez, así como apoyó procesos de formación social muy importantes para Venezuela y que hoy son estudiados como materia de política pública en el continente e incluso en Europa, también hay que decirlo, empezó a ser una lógica política que llevó a sus enemigos y adversarios hasta las últimas, digamos, cuerdas, y los dejó sin salida. Hoy, cuando ustedes ven la oposición venezolana, ven un proyecto político, ven un líder, ven un proceso. Eso no existía hace 3 años. Eso no existía hace 3 años. Hoy por primera vez la oposición tiene una cara. El proceso de la oposición ha sido un proceso y un camino largo. Cuando uno habla de autoritarismo competitivo, los autores que han empezado a darle lógica a este tema, o de democracia participativa y protagónica, parte de una premisa muy sencilla, y es que lo que pasó en Venezuela o lo que está pasando en Venezuela no puede ser sometido a los cánones de los sistemas políticos tradicionales. No es simplemente una democracia representativa, no es simplemente una dictadura. Venezuela está viviendo un proceso de transformación que llevó a que se crearan nuevos conceptos en sistemas políticos, entendiendo sistemas políticos en su alusión más sencilla, y es el régimen político, toda esa construcción constitucional y legal que existe, sumada a la interacción con la población, a la interacción con el pueblo. Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es cómo esa ley es desarrollada y asumida por la población. En Colombia muchas de nuestras transformaciones creemos que las podemos hacer a partir de simplemente modificar la ley, y cambiamos el régimen político, la normatividad, pero muy pocas veces logramos hacer la transformación en el sistema político, cuando la población ya toma esas leyes y las ejerce, las practica. En el caso venezolano, la democracia participativa y protagónica fue el nombre que el gobierno decidió crear para tratar de hablar de una democracia que, a partir de unas características singulares, empezaba a hacer un camino muy diferente a lo que había sido la democracia representativa. Primero, era una democracia que contaba con el apoyo popular, que contaba con el voto del ciudadano. Es verdad, Hugo Chávez no permitía que se le escapara un solo voto. Es más, su lógica militar hizo que sus campañas electorales tuvieran lenguaje militar, se crearan, entre comillas, comandos de campaña, y que esos comandos de campaña garantizasen que todos aquellos que habían recibido un beneficio o que tenían alguna cercanía con la revolución bolivariana votaran. Venezuela es uno de los países hoy en el mundo con una participación política en materia electoral alta. ¿Por qué? Porque Hugo Chávez llevaba los comandos de campaña a las barriadas, a Petare, a 23 de enero, e incluso el cuadrapléjico que estaba en una cama que no podía votar era llevado por un comando de campaña hasta la mesa de votación para que pudiera ejercer su derecho. Y eso lo hizo con personas enfermas, con ancianos mayores, con toda persona que estuviese dispuesta a dar un voto por el chavismo. Ese es el éxito electoral de Chávez, tener un respaldo popular. Hugo Chávez, como ustedes saben, salta a la vida política cuando el sistema del puntofijismo se desgasta, cuando el sistema del puntofijismo ya no da más respuesta. Primero ocurre el Caracazo, el cual lo coge un poco descuidado, pero después, en 1992, crea una intentona golpista, el 4 de febrero, y el 4 de febrero trata de llegar al poder por las armas, y en un país donde ningún político se hacía responsable de nada, donde ningún político tomaba y asumía las acciones de sus actos, pagaba la prisión que tuviese que pagar, sino que siempre sacaba excusas y huía. Hugo Chávez se presenta a los venezolanos en tal vez lo que fue el peor error de los militares ese día, y fue dejarlo suelto un minuto en televisión.
En ese minuto en televisión, Chávez montó una lógica que fue atraída por muchos venezolanos. Chávez les dice, por ahora no hemos logrado nuestros objetivos, y para sorpresa de todo el sistema político venezolano, asume la responsabilidad de sus actos, asume la cárcel que le implicará eso. Eso en Venezuela es como si, qué sé yo, un militar de los falsos positivos saliera en televisión y dijera que asume lo que hizo. Eso fue un golpe mediático muy fuerte. Muchos líderes de izquierda vieron en ese militar algo que hasta ese momento no se había dado en América Latina y particularmente en Venezuela. Una persona que se hacía responsable de lo que había hecho. Empieza a crear y a gestar un proyecto político desde la cárcel. En esa cárcel recibió no solo a los mejores académicos venezolanos, sino a varios académicos del globo que vieron en ese personaje algo de interés y fueron a ver quién era él. Entre ellos incluso su actual sucesor, ¿no? Nicolás Maduro es una de las personas que va a visitar a Hugo Chávez en la cárcel y que lo conoce en ese marco. Hugo Chávez es declarado sobreseído, su causa es declarada sobreseída por Rafael Caldera. Rafael Caldera no se perdonó eso hasta el último de sus días, porque eso le permitía presentarse al proceso electoral del 98. En una primera instancia quiso llamar al voto en blanco, pero se dio cuenta que lo que tenía que hacer era una larga campaña política. Una campaña como se hacen las campañas en Venezuela. 2 años recorriendo municipio a municipio, estado a estado, toda Venezuela. Eso lo hacía Acción Democrática, eso lo hacía Rómulo Betancourt. Hugo Chávez copia ese modelo y se gasta 2 años recorriendo Venezuela, yendo a los municipios y a los pueblos hasta 2 veces. Hugo Chávez tenía esa facilidad de candidato electoral que recordaba los nombres de algunas de las personas de las poblaciones. Entonces llegaba a un pueblo y le decía, doña Teresita, ¿cómo me le va? ¿Cómo está su hija? ¿Ya salió de la universidad? Y eso cautivaba a la población. Ese acercamiento de Chávez hace que en el 98 Hugo Chávez se presente a la campaña presidencial, y ahí es cuando empezamos a hablar de la construcción de democracia participativa y protagónica versus el autoritarismo competitivo. La democracia participativa y protagónica implica que haya una base social, una base electoral muy fuerte, que respalde las decisiones del líder, que a través de las urnas se diriman los conflictos políticos. En Venezuela se cambió la constitución. Desde el 99 hasta hoy se le ha hecho una enmienda que le permitió al presidente elegirse indefinidamente, reelegirse indefinidamente. Colombia, si usted coge una constitución de 1991, editada en 1991, ya no le sirve, porque ha recibido una serie de modificaciones desde ese momento hasta hoy, y ninguna de esas modificaciones ha sido consultada al pueblo. En el caso venezolano, la única enmienda fue consultada al pueblo, y eso le dio o le ha dado a Chávez una legitimidad bastante particular, y es fundamental para la democracia participativa y protagónica esa legitimidad electoral. Sin esa legitimidad electoral no se puede ejercer. ¿Cuál es otro de los elementos de esa democracia participativa y protagónica que empieza a esbozar Chávez en el 98? Que esa democracia tenía que contar, digámoslo así, con la institucionalidad. Chávez, hasta el último de sus días, jamás se saltó la línea legal. Siempre trató de actuar dentro de la ley. Eso sí, él mismo creó la Constitución y él mismo creó muchas leyes. De hecho, llegó a legislar más que la Asamblea Nacional. Pero siempre se mantuvo dentro de la ley. A diferencia, y hay que decirlo, de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ya ha tenido 2 episodios en los cuales, si bien no violó la ley, por lo menos sí la estiró demasiado, al punto que la gente quedó con una sensación de desazón. ¿Por qué? Primero, porque como vicepresidente, cuando muere el presidente, para ser candidato tendría que haber renunciado. Obviamente el Tribunal Supremo de Justicia le permitió presentarse y ser presidente en ejercicio mientras era candidato. Eso le da una diferencia sustancial a la hora de hacer campaña. Y en segunda instancia, esa lógica con el Tribunal Supremo de Justicia es la que le va a permitir en un momento determinado ejercer el poder sin que Chávez, por ejemplo, hubiera aceptado o hubiese tomado posesión del cargo, ¿no?
Recuerdan que una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en la cual, a través de su sala constitucional, decía que independientemente de que Chávez se hubiese podido juramentar o no, se le daba continuidad a un proceso que ya venía a una elección, a una reelección, y que no era necesario que el presidente fuera y se juramentara. Esas dos veces, Nicolás Maduro estiró la ley. A diferencia de Chávez, Chávez nunca estiró la ley de esa manera. Chávez cambió la ley y la puso a su acomodo y después la ejerció, que es diferente, pero siempre dentro del marco constitucional. El autoritarismo competitivo dice que se permite la oposición, se permite la existencia de la oposición, se va a elecciones en las cuales la oposición tiene la posibilidad de ganar e incluso gana algunos puestos del orden local, pero que gracias al aparato estatal jamás va a poder aspirar a la presidencia y a los cargos importantes. El autoritarismo competitivo demarca que la lógica electoral está abierta, hay elecciones, son libres, hay proceso electoral, pero está la deformación o el poder del Estado, que en un momento determinado no importa si la oposición logra un número de votos importante o no, lo que va a pasar es que al final siempre va a ganar el chavismo, o en este caso, el chavismo. Esa lógica de autoritarismo competitivo ha empezado a llamar la atención de algunos analistas y empiezan a revisar el caso de Venezuela. ¿Qué hizo en el 98 Hugo Chávez para ir construyendo todo este sistema político? Atendió la primera demanda de los venezolanos. Él llega a la presidencia con una sola promesa electoral: cambiar la constitución. Él promete el cambio constitucional. Varios países en América Latina ya habíamos empezado el relevo constitucional, y en ese año Chávez dice: mi única promesa es cambiar la constitución, crear una constitución que se ajuste a las necesidades del país y que atienda a las necesidades del país. Esa constitución va a tener una historia bastante particular, porque en un principio la oposición se va a negar completa y totalmente a ella. ¿Por qué se va a negar completa y totalmente a ella? Porque el proyecto inicial sobre el cual se discutió en la Asamblea Nacional Constituyente venezolana era un proyecto redactado por Chávez. Chávez había entregado como una especie de borrador de constitución. Lo que hicieron los asambleístas fue sentarse y revisar cada uno de esos artículos y determinar si iba o no iba en la constitución, si se modificaba o no se modificaba, pero siempre sobre el proyecto de Chávez. Eso hace que la oposición muy temprano trate de darle una pelea y una lucha a esa constitución. Es más, los opositores radicales no aceptan la constitución. Hace un par de semanas Enrique Capriles empezó a hablar nuevamente de una cosa que la oposición no hablaba hace 6 años, y era de cambio constitucional, y de inmediato le tocó retractarse. ¿Por qué? Porque la constitución fue asumida como un bien de todos los venezolanos, como un bien que no puede ser puesto en discusión, que ya es una constitución positiva y que hay que trabajar sobre esa base. Esa promesa de Chávez, que fue sometida al proceso de ¿quieren o no quieren cambio constitucional? Fue la primera vez la pregunta. Se le consultó al pueblo: ¿usted quiere o no quiere que le cambie la constitución? El pueblo decidió que querían cambiar la constitución. Después, como en el caso colombiano, tuvieron la posibilidad de elegir a sus asambleístas. El chavismo ganó por mayoría en ese momento, gracias también a la abstención de la oposición. Y finalmente, lo que no pasó en Colombia, el texto constitucional fue sometido nuevamente a votación para ver si la gente le interesaba o no le interesaba que esa fuera su constitución. En los 3 procesos, en el proceso de quieren o no quieren constitución, en el proceso de llamar a los asambleístas y en el proceso de refrendar la constitución a través del voto popular, los 3 los ganó Chávez. Eso hizo que Chávez tuviese un espectro político diferente. Era el primer líder en mucho tiempo que consultaba al pueblo sobre la Carta Magna. Eso hace que el pueblo se sintiese integrado. Es más, hoy en Venezuela, y hay que decirlo, Venezuela es el país con mayor formación en materia constitucional. Por legislación colombiana nosotros estamos obligados a ver un cierto número de horas de formación constitucional en el colegio, ¿no? Y un cierto número de horas en la universidad. Eso está en nuestra legislación. Sin embargo, muchos de nosotros pasamos nuestras carreras sin ni siquiera haber visto el texto constitucional. En Venezuela, el venezolano de a pie conoce su constitución, la carga en el bolsillo, pelea con ella, está en la libra del arroz, está en la libra de frijol, en la libra de lenteja. Las caraotas, que hacen parte, es un frijol pequeño que hace parte del plato típico venezolano. Si uno va a comprarlas a la red del gobierno, encuentra artículos constitucionales. El funcionario público carga la Constitución. En Colombia tal vez uno puede pasar por todas las oficinas públicas preguntándole a los funcionarios a ver si conocen la Constitución, y
Y ninguno. ¿Por qué el pueblo logra ese nivel de sentimiento con la Constitución? Porque consideran que ellos mismos son parte de ese proceso constituyente. Se consideran directamente involucrados. Eso es uno de los primeros cimientos para la democracia participativa y protagónica, hacer que la carta política sea de conocimiento y dominio público y que los ciudadanos la sientan como propia. Sin embargo, por el otro lado, para el autoritarismo competitivo es el inicio de una guerra y de una batalla que va a tener que dar la oposición por ejercer el poder en Venezuela, o por tratar de buscar el poder en algún momento. En Venezuela, el éxito del chavismo, y el mismo Chávez lo llegó a reconocer en algún momento, en un 50% se lo debe a la oposición y a los errores de la oposición. Fue la oposición la que le dio el poder a Chávez, más incluso a veces que los propios venezolanos chavistas. ¿Por qué? Uno no puede hablar y unificar a la oposición como hubiese sido un solo cuerpo. Nosotros en el Observatorio de Venezuela llevamos trabajando el tema de oposición desde el 2007 y hemos identificado diferentes momentos de oposición. Una primera oposición, que es precisamente la oposición que se enfrenta o confronta contra la creación constitucional, que fue una oposición de los viejos partidos políticos, dirigida por los viejos partidos políticos. Acción Democrática y COPEI trataron de crear un proyecto político que frenara a Chávez. Ellos veían en Chávez desde un primer momento una amenaza. Sin embargo, sus partidos se habían desgastado, la lógica de COPEI se había desgastado, la lógica de Acción Democrática se había desgastado y no supieron entender lo que quería el pueblo venezolano. Cuando presentan al candidato Salas Romer, no era un candidato que fuese apoyado por todos los sectores venezolanos, sino que era un candidato de última hora. Es más, en algún momento se pensó que una de las mejores opciones para enfrentar a Chávez era una reina de belleza, una ex Miss Universo que había sido medianamente alcaldesa de Chacao, que tenía cierto fervor popular y se trató de presentar contra Chávez. Cuando se dieron cuenta que los venezolanos no estaban dispuestos a mezclar esas dos lógicas, pues entonces presentaron a Salas Romer como última alternativa. Sin embargo, pues Hugo Chávez gana la primera elección del 98 y esa oposición es derrotada. Una oposición que no supo leer a su pueblo. Ante la ausencia de una oposición política y una oposición que ofreciese alternativas a la crisis que vivían los venezolanos, como siendo uno de los países más ricos del mundo, tenía uno de los niveles de pobreza más altos, como mientras algunos eran absolutamente millonarios y iban de un lado de la ciudad a otro en helicóptero, otros ni siquiera tenían para el tiquete de metro, que es muy barato, como mientras unos comen en los mejores restaurantes. Venezuela tiene varios de los mejores restaurantes en América Latina, porque otros ni siquiera tienen acceso a los alimentos básicos. Al no tener respuestas para esto, la población no encontraba un liderazgo que se le opusiera a Hugo Chávez. Hugo Chávez durante sus primeros años empezó a ejercer con cierta, digamos, de forma holgada el poder. Cuando se trata de hacer una oposición, ¿quiénes fueron los que terminaron haciendo esa segunda oposición? Los gremios y los sindicatos. Fedecámaras, que es como la ANDI en Colombia, y la principal central de trabajadores en Venezuela, lo cual es un poco particular porque uno como dice que los industriales y los sindicatos se unieron para pelear contra un presidente, pues en Venezuela pasó. Los sindicatos, que tienen como enemigo natural a los gremios industriales, se unieron para pelear contra Chávez. Dentro de esos liderazgos que surgen de esa lógica, pues tal vez el que más recuerdan ustedes es la persona que terminó haciendo el golpe de Estado, Hugo Chávez, ¿no? Pedro Carmona Estángana es la persona que dirigía Fedecámaras. Él consideraba que Hugo Chávez se estaba extralimitando con el poder, que se estaba pasando. Consideraba que estaba haciendo modificaciones que eran adversas a los intereses económicos y políticos de Venezuela. Y asume que la mejor forma para salir de él era a través de un golpe de Estado. Hugo Chávez es de los pocos presidentes, y el primero, que puede decir que le hicieron un golpe de Estado y volvió. Además, porque parece que el señor Pedro Carmona, que hoy reside en Colombia, es profesor de la Universidad Sergio Arboleda, dirige el programa de posgrados de ellos, que está en asilo político, que no habla absolutamente nada de política, sino solo de los temas económicos que él maneja. En un momento determinado, ellos consideraron que lo mejor era salir de Chávez. ¿Cómo lo intentaron hacer? Pues Pedro Carmona olvidó leer el manual de todo golpista. Si uno va a hacer un golpe de Estado, y en América Latina, que somos bastante prolijos en ellos,
pues sabe que tiene que deshacerse del presidente. Y con Hugo Chávez no lo hicieron. A Hugo Chávez lo mandan a una isla, a la Orchila, permitiéndole y dándole tiempo para recuperarse. El golpe de Estado arranca por una lógica televisiva que después se descubrió que era falsa, ¿no? Un sector del gobierno, desde Puente Lleguno, disparando a una supuesta marcha de oposición que venía por la avenida Rafael Urdaneta, y ese es el llamado y esa es la imagen que muestran los medios de comunicación, y la gente sale furiosa a reclamar la cabeza del presidente que está permitiendo que le disparen, que el pueblo se dispare con el pueblo. Sin embargo, después se comprobó que el momento en que están disparando los chavistas, están disparando contra la policía metropolitana. Recordemos que Venezuela es un estado federal y que como estado federal tiene un montón de cuerpos policiales. Solo en Caracas uno puede contar 7 cuerpos policiales, ¿no? Son 5 municipios en la ciudad, cada municipio tiene su propio cuerpo policial. Aparte de eso tiene una policía metropolitana que en un momento determinado fungió del lado de la oposición y en otros momentos fungió del lado del gobierno, y tienen una Guardia Nacional que es algo parecido a nuestra Policía Nacional. Hoy en día a eso se le suma otro cuerpo policial que es la Policía Nacional de Venezuela. Entonces habían hombres armados en los bandos que se disparaban, policías que se disparaban contra otras policías, y esas imágenes son las que van a dar lugar al golpe de Estado. Esa oposición, la primera disposición que hace cuando hace el golpe, ¿cuál es? Todo, absolutamente todo se cancela. Todos los poderes quedan cancelados. Poder judicial, poder legislativo, poder ciudadano, poder electoral. Todos los 5 poderes, en el caso venezolano son 5 poderes, quedan cancelados. Ese es el primer decreto de Carmona. Eso hace que de inmediato pues se dé una respuesta de los militares y regresen a Hugo Chávez al poder. Esa oposición es la oposición que Hugo Chávez siempre calificó como la oposición en Venezuela. La oposición golpista, la que trató de hacerse al poder. Sin embargo, hay que decirlo, no toda la oposición es de ese talante. Es más, la oposición que está hoy ya no tiene nada de ese talante. Son muy pocos los vínculos que existen entre la oposición golpista del 2002 y la oposición de hoy. Después de eso, se creó otro tipo de oposición. Una oposición que trató de sacar a Hugo Chávez por referendo revocatorio en el 2004. No sé si ustedes recuerdan, pero Hugo Chávez se sometió a un referendo revocatorio. Se hizo una lista de personas que no estaban de acuerdo con su gobierno, firmaron para llamar a la revocatoria de su mandato. Esa lista pues también dio lugar a unos instrumentos de persecución política bastante fuertes. La lista Tascón y el programa Maíz Santa eran listas de ciudadanos en los cuales aquel que había firmado para llamar a referendo revocatorio se le prohibía ascensos en el sector público o incluso era despedido. En el sector petrolero estamos hablando de 18.000 despidos. Del sector petrolero, personas que firmaron en contra de Hugo Chávez para que fuera revocado, o para que por lo menos se llamase al proceso de revocatoria, fueron despedidos automáticamente simplemente por haber firmado. El chavismo se valió de las dos armas. Por un lado daba el pan, pero por el otro lado no tenían el más mínimo miedo en dar garrote, y garrote fuerte. Imagínense ustedes la lógica de tener un puesto, ser parte de la industria petrolera, ser ingeniero de petróleos en Venezuela, tener un trabajo en una de las empresas petroleras más importantes del mundo, porque PDVSA llegó a ser la segunda compañía petrolera del mundo. Hoy ya no lo es, de hecho ya está bastante golpeada. Tener ese puesto, ser uno de los puntales en explotación de crudos pesados en el continente y en el mundo, y de un momento a otro les dicen, usted firmó por Chávez, se va. Muchos de ellos hoy están en Colombia, ¿no? Muchos de ellos hoy tienen su lógica dentro de alguna parte de la industria petrolera colombiana, incluso alguna parte de la industria petrolera que es bastante reprochable, como Pacífico Rubiales. Muchos de los venezolanos están ahí, de esos que Chávez sacó, venezolanos con la mejor formación, porque el programa de la beca Mariscal de Ayacucho le dio en su momento a los estudiantes venezolanos la posibilidad de que si usted terminaba la universidad siendo venezolano y usted era bueno en una materia, le decían, ¿usted a dónde quiere ir a estudiar? ¿Usted qué quiere hacer? Y lo mandaban a las mejores universidades, en los mejores lugares del mundo, y por eso PDVSA fue la segunda compañía petrolera del mundo, porque tenía a los mejores preparados. Era una beca completa, manutención, estudio, todo. Ingenieros, una escuela de ingeniería de petróleos como la de Venezuela solo se logra con 20 años de constante inversión, que eso lo hizo el periodo democrático, eso no lo hizo Chávez. Chávez prescindió de todos ellos, lo sacó. Parte de las debilidades estructurales que hoy tiene PDVSA en producción de petróleos se debe a que el personal mejor calificado hoy no está en Venezuela, hoy está fuera del país. Hoy hay muy buena gente en PDVSA,
pero no tienen la lógica ni la preparación que llegaron a tener en su momento los ingenieros que estaban en los 90. En ese marco, pues, ¿cómo hacer para salir de Hugo Chávez? Referendo revocatorio. Se creó una cosa que se llamó la Coordinadora Democrática. La Coordinadora Democrática era los que decían, mire, nosotros no somos golpistas, queremos salir de Chávez por métodos políticos. Y para eso llamaron al referendo revocatorio. En el marco de ese referendo revocatorio, Hugo Chávez nuevamente sale relegitimado. ¿Por qué? Por las misiones sociales. Porque así como le dio a los colombianos la cédula y les enseñó a leer a los ancianos, pues todo ese pueblo que durante esos años recibió el apoyo social, votó por Chávez nuevamente y volvió a votar por él en el 2006. Ahí es cuando empieza a surgir la oposición que podríamos llamar democrática. Algunos líderes como Julio Borges, el asambleísta que hace poco le rompieron la nariz en la asamblea, Teodoro Petkov, el director del cual les hablaba, y Manuel Rosales se presentaron. En Venezuela, Manuel Rosales tenía el prestigio político para hacerlo, fue el candidato de ese momento. Cuando llega la elección, gana por una abultada mayoría. Tan abultada es la mayoría que Hugo Chávez cree que ha llegado el momento de radicalizar el proyecto político. Monta la propuesta de reforma constitucional, una transformación prolongada de lo que había sido el proyecto político, pero dándole ahora sí y definitivamente un tinte socialista. Cosas tan fuertes como la unión cívico-militar estaban propuestas en esa reforma. Chávez, después de mucho tiempo, va a recibir su primera derrota electoral gracias a esa reforma, porque a pesar de que el pueblo lo apoyaba electoralmente en la dirección del Estado, no lo apoyaba en el cambio hacia el socialismo. En el marco de esa derrota va a surgir la siguiente oposición, una oposición que fue dirigida por muchachos como ustedes, universitarios que hoy están candidatos a las alcaldías, ¿no? Por el próximo 8 de diciembre hay elecciones a alcaldías en Venezuela, y los muchachos que en el 2007 se levantaron contra la reforma constitucional, muchos de ellos hoy son candidatos a varias municipalidades en Venezuela, tanto en el gobierno como en la oposición. Estos jóvenes, a través de acciones políticas no violentas, empezaron a pintarse las manos de blanco, empezaron a hacer ciertas acciones. Chávez no los pudo manejar, es más, Chávez en algunos discursos cometió errores como les voy a dar gas y gas del bueno, si no lo que lo alcanzan a recordar. Esa oposición va a ser el germen de lo que hoy está pasando en Venezuela. Los partidos políticos descubrieron que sus jóvenes querían participar políticamente, que querían volver al redil de los partidos. Muchos de ellos hoy hacen parte de esos partidos y son los candidatos de esos partidos. El propio Capriles hace parte tardía de ese proceso, ¿no? Capriles se monta en el proceso político de estos muchachos y a través de su partido Primero Justicia los apoya. Si la oposición ha recorrido todo este camino para tener una propuesta democrática que tiene una cara política y, digámoslo así, electoral, que es Enrique Capriles, pero que detrás tiene una figura como Ramón Guillermo Aveledo, que es un estudioso de Venezuela. Si uno quiere entender Venezuela, tiene que leerse el libro de Poder Político en Venezuela, porque es una radiografía perfecta de Venezuela. Ramón Guillermo Aveledo es un académico que forja políticamente a Capriles y tiene esa doble cara, ¿no? El actual proyecto de oposición tiene la cara mediática y electoral de Capriles, que es atractivo incluso para las mujeres, y la cara pensada y mesurada de un líder político fuerte detrás, dándole y construyéndole herramientas para poder confrontar a la alternativa política o al ejercicio de gobierno más bien. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué viene en el postchavismo? Y con eso voy cerrando porque ya se me está acabando el tiempo, para dar paso a las preguntas. Nicolás Maduro no es una figura política de la noche a la mañana, es un líder político que ha crecido al lado del chavismo. A diferencia de Colombia, en Venezuela no es muy bien visto que la familia política sea la misma familia de lazos. Es decir, el hermano de Chávez jamás hubiera tenido la posibilidad de ser el sucesor de Chávez. En Venezuela ningún presidente, salvo en el siglo XIX y quizá en la dictadura de Gómez, trató de meter a su familia en cuestiones políticas. En Venezuela los presidentes la mayoría de las veces mantienen a sus familias alejadas del ejercicio del poder. Por eso la naturaleza de Nicolás Maduro, hijo político, más no familiar de Chávez. Eso le da el primer nivel de acercamiento. Hoy Nicolás Maduro va a tener que enfrentar bastantes retos.
ya no es Hugo Chávez, no tiene el carisma de Hugo Chávez, no tiene el poder de medios que tiene Hugo Chávez. Es más, dos de sus salidas a medios han sido desastrosas, empezando por la del primer día. Cuando gana las elecciones por ese estrecho margen y sale a decir que va a revisar, que el rector Gómez del Consejo Nacional Electoral está diciendo que se revise el 100% de los resultados electorales, él sale a decir que listo, que lo revisemos. Ningún proceso electoral en ninguna parte del mundo puede ser revisado al 100%. Nosotros, que estamos terminando ya el periodo de congresistas, no tenemos los resultados al 100% de nuestra elección de senadores y representantes. Y estamos hablando de que ya van hasta 4 años. En el caso venezolano tampoco, pero Nicolás Maduro en ese momento se fue de luces y dijo eso. No tiene el mismo talante mediático que tiene Hugo Chávez, que era un showman, que podía mantenerlo muy entretenido y discursos hasta de 8 horas, a los presidentes que eran programas absolutamente entretenidos, donde el tipo bailaba, rapeaba, hacía un montón de cosas que lo acercaban al pueblo y que la gente lo entendía. Muchos dicen, Hugo Chávez era un chafarote y hablaba muy mal, pero es que Hugo Chávez no se dirigía al venezolano de clase media. Hugo Chávez se dirigía al venezolano de a pie que se gana la vida de fracasos. En América Latina, uno de los pocos países en los cuales Hugo Chávez no tenía una hinchada muy grande era Colombia, pero el resto, Hugo Chávez se daba el placer de viajar por América Latina y ser recibido por grupos más grandes, incluso que los de una estrella de rock. En Argentina, yo recuerdo mucho en el 2006, cuando hubo la gira paralela entre Bush y Chávez, Hugo Chávez llega a Argentina y dice, señor Bush, esto ya no es por dinero. Usted viene repartiendo 70 millones de dólares. Yo acabo de hacer un convenio para salvar a Argentina de su crisis financiera por 1.500 millones de dólares. Esto ya no es por dinero. Las madres de la Plaza de Mayo encontraron un tipo que les llevó sus demandas sociales a escenarios internacionales. Obviamente, todo mezclado. Nicolás Maduro no tiene eso. No tiene ese encanto. Es más, el propio chavismo está fisurado. En el propio chavismo hay tendencias. Con la salida de Chávez en un proyecto tan personalista como el de Chávez, es muy difícil mantener las fuerzas políticas cohesionadas. Tiene que hacer reformas. En materia económica ya empezó a hacerlas. Sin embargo, eso más temprano que tarde va a dar a que algunos sectores del chavismo se vayan en contra de él. Y la oposición claramente está también en contra de él. La lógica del lado de la oposición, por primera vez, en 14 años tienen un líder político visible. Líder político, refrendado electoralmente, elegido por consensos, donde los venezolanos fueron y votaron, presentaron candidatos, ganó unas primarias y después por consenso se le permitió continuar con el liderazgo de la oposición, que por primera vez estuvo a punto de ganarle las filas chavistas en la elección presidencial. Un tipo que es bastante joven y que tiene tiempo para pelear, que no tiene tanto afán como la mayoría de la gente cree, que puede esperar 3 años pero que también puede esperar 6. Que sabe cómo es el juego político, que tiene los mejores consejeros detrás, pero que también pelea con la misma lógica del chavismo en la medida en que hay unos líderes de segunda línea que quieren hacerse al poder. Particularmente llamar la atención sobre una María Corina Machado. María Corina Machado quiere dirigir la oposición y le va a pelear a Capriles cada centímetro de poder. La oposición mantiene hoy un proyecto, va a presentar alcaldes, de hecho la forma de elección de alcaldes ha sido por consenso, algunos incluso impuestos, pero en la próxima elección del 8 de diciembre vamos a tener el primer pulso después de las elecciones presidenciales. Ahí vamos a saber si ese modelo en el cual el chavismo, gracias a su poder absoluto del Estado, se podía apropiar de todo, que es la característica fundamental del autoritarismo competitivo, o si por primera vez el proyecto de oposición puede presentar candidatos a problemas reales y locales e irle quitando poder en una de las zonas más débiles del gobierno. Solo un pequeño dato para la relación con Colombia. Hace 2 años el gobierno tenía solamente una de las alcaldías, de las gobernaciones fronterizas, la gobernación de Apure. Hoy Zulia, Táchira y Apure son de gobierno. Solo una, Amazonas, el estado Amazonas de Venezuela, está en la oposición. Por eso no se les haga raro que en la lógica bilateral hoy el gobierno tenga que enfrentar muchos de los problemas que han empezado a salir en la agenda bilateral, como son la presencia de BACRIMS en la zona fronteriza. Creo que con esto doy espacio a las preguntas para poder profundizar en los temas que a ustedes les interesan.